Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos del expresionismo alemán. La primer vanguardia artística que el cine tuvo llegó desde Alemania, aunque en realidad no se fundó para el cine, sino que el expresionismo fue un movimiento artístico de principios del siglo XX que se declaró en discordia contra el impresionismo. Recordemos que el impresionismo fue el movimiento artístico reinante de finales del siglo XIX y que dominó el mundo a conveniencia, gracias a la cercanía de las imágenes con el imaginario de las personas. En la literatura todo ocurría como en la realidad, en la pintura todo se veía como en la realidad y en el teatro todo se actuaba como en la realidad. Pero esa realidad ya no era suficiente. Ese entusiasmo por la vida, ese sopor provocado por tendencias como el llamado positivismo, no era suficiente, y no lo era porque la vida no era así. La realidad no estaba así de bien plasmada, la naturaleza no era así de respetuosa, y la cruel muerte no tenía vergüenza de aparecer en feroces e injustas formas. El impresionismo mostraba lo bonito, lo tierno, lo ingenuo, pero el debate eterno hizo que comenzaran a brotar voces de repudio hacia lo correcto, hacia esa belleza de pocos, casi fingida y muchas veces impuesta. Y ese grito desesperado fue el expresionismo. En la pintura, la escultura, el teatro, la literatura y hasta la música, la necesidad de un nuevo punto de vista hizo que las formas se alargaran, alargando los pesares, que el claroscuro apareciera mostrando esa duplicidad humana. Ya no eran solo paisajes, flores o sonrisas, sino que ahora aparecían las pesadillas, los tormentos y sobre todo las provocaciones. Como pólvora, la onda se extendió pronto y lo cubrió todo. El artista acomodó sus herramientas a su deseo y expresó lo irremediable, lo que guardaba en su corazón y que ya no podía esconder. Por desgracia, el cine aún no llegaba con fuerza, aún no se entendía bien su dimensión y pasarían varios años antes de que todos los elementos, producción, técnica, presupuestos, actores, escenarios y cineastas se juntaran y comenzaran a trabajar con el engranaje propio de las grandes ilusiones. Pero por fortuna para todos, el momento llegó y cambió la historia del cine en dos y dejó la influencia más marcada que el arte ha promovido hasta esta fecha. Decidimos hacer la lista casi en orden cronológico, destacando las mejores obras de este fantástico movimiento. Aquí están las 10 obras más trascendentales del expresionismo alemán. Número 10. El estudiante de Praga. Comencemos por el principio. El imperio alemán amenazaba con caer en cualquier momento y convertir los pedazos en escombros peligrosos que amenazaban cualquier cabeza. Y en ese momento llegó esta película. Estrenada en 1913, El estudiante de Praga, del director Stellan Ray y con guión de Hans-Heinz Ewen, es considerada la primer película del movimiento. De hecho, es considerada la primer gran película alemana de la historia. Un éxito de crítica y público y con todos los elementos necesarios para convertirse en faro de un camino que apenas comenzaba. La historia nos presenta a Balduin, un estudiante en desespero por todas las contradicciones de su existencia, y de repente aparece a su lado un extraño sujeto que le ofrece la solución a sus problemas a cambio de algo sin importancia, el reflejo de su espejo. El torpe Balduin acepta y comienza su camino hasta convertirse en el monstruo que se espanta a sí mismo. La dualidad de su personaje, la misma de ese pueblo que danzaba entre lo gentil, lo burgués y las carencias, lo bueno y lo malo del ser y el camino inevitable hacia el fin. De eso habla esta película fundamental para el desarrollo de la técnica. La obra está basada libremente en el cuento William Wilson de Edgar Allan Poe. Tomó partes también de clásicos como Fausto y El retrato de Dorian Gray. Por desgracia, en 1914, Stellan Ray, su director, se enroló en el ejército del Imperio Alemán y fue de las primeras víctimas que dejó la Primera Guerra Mundial. Nunca pudimos saber el potencial de su talento.
aunque eso sí, dejó una huella imborrable. Esta película también lanzó al estrellato a uno de los directores fundamentales del movimiento, Paul Wegener, pero sobre todo nos dejó las bases de una corriente artística que, a pesar de las dificultades, llegó a ser leyenda. Número 9. El Golem. El legado de Stellan Ray fue tan profundo que dejó cicatrices en sus más cercanos, entre ellos, claro, el actor Paul Wegener, que, basado en las teorías del cineasta desaparecido, decidió él mismo dedicar sus esfuerzos a seguir sus enseñanzas. El resultado fue El Golem de 1915, un mediometraje que él mismo protagonizó y que le sirvió de escuela. La historia de este mítico ser que es revivido por medio de magia y que luego podía convertir cualquier deseo en realidad. Este mediometraje cautivó al público y fue tanta la acogida que sirvió de espíritu gallardo en tiempos difíciles. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó, no fueron pocos los que se sintieron identificados con el protagonista, que buscaba en el Golem la ayuda necesaria para salir adelante y evitar los problemas mundanos. Paul Wegener se dio cuenta de la oportunidad y rehizo su película haciéndola más larga, más profunda y más cercana al individuo que ahora, desaparecido el imperio y reconstruido en esa casi sátira de país llamado República Weimar, necesitaba del ser ajeno que sirviera para creer. En 1920 se estrenó El Golem, la versión larga y reconocida de uno de los primeros monstruos del cine. Unos pasos gigantescos, pesados y algo mecánicos, pero con una fuerza y voluntad cautivantes. El Golem fue todo un éxito y sirvió de impulso a una nueva corriente que apenas meses después vería el cambio en las calles, la esperanza recobrada y las ganas de enfrentarse al destino en viva carne. El expresionismo en la película era el mismo que ya se sentía en las calles. Número 8. De la mañana a la medianoche. La unión de tanto talento disperso provocó la creación de la UFA, la productora alemana más grande de su historia y una de las de mayor nombre de ese momento. Con la creación de la UFA se buscaba darle apoyo a los proyectos importantes y destacar a sus talentos hasta convertirlos en magníficos. Tal fue el caso de Karl-Heinz Martin, un actor de primer orden que, al ver el éxito de Paul Wegener y su Golem, decidió adentrarse en la dirección. Su obra más importante, la más destacada, fue esta película de 1920, De la mañana a la medianoche, en donde de nuevo el individuo se veía tentado y corrompido, esta vez por el demonio del dinero fácil. Sin embargo, y como la moral del pueblo en ese momento, el protagonista parecía ver la muerte en todas partes, acechándolo, persiguiéndolo, desquiciándolo. Aparte de la buena construcción de la película, sobresale por su puesta en escena, siendo pionera en un estilo escenográfico que se basaba en formas irregulares y claroscuros bien destacados, maquillajes exagerados, gestos casi calavéricos y figuras alargadas que comenzaron a llamarse góticos entre los menos estudiados. El aporte de la obra de Martin fue fundamental para el impulso del movimiento. Le dio forma, le puso la imprudencia al asunto y recogió los frutos de un pueblo que se veía a sí mismo, distorsionado, ajeno y al borde de la locura. Sin duda, una de las mejores películas del movimiento, pieza fundamental del expresionismo pesimista. Número 7. El gabinete del Dr. Caligari. La primera gran pieza iconográfica del movimiento llegó en 1920 de la mano de Robert Wayne. El gabinete del Dr. Caligari se basa en una historia real ocurrida en un pueblo del norte de Alemania, en donde un sonámbulo fue acusado del asesinato de varias personas. Sin embargo, aquí, en esta película, el sonámbulo, César, no es un sonámbulo, es un ser creado a voluntad por el Dr. Caligari para cumplir sus demenciales propósitos.
una metáfora del momento violento y convulso que vivía la República por aquel momento, en donde los más atrevidos hipnotizaban al pueblo para movilizarlo a su conveniencia y sacar los mejores frutos para ellos mismos. Como si se tratara del Frankenstein, el monstruo de Caligari ataca sin piedad, sin conciencia y sin fundamentos. De la misma forma en como el pueblo estaba a punto de desatar un delirio encendido por intereses particulares, para destacar todos los elementos del expresionismo puestos en escena: el tema sobrenatural, profano, el maquillaje exagerado, las formas irreales de los escenarios, las sombras alargadas que pintaron para ahorrar electricidad, ya que se atravesaba una crisis de suministro, la oscuridad como protagonista, la dualidad de los pensamientos, el hombre tan culpable como víctima y la mujer tan maltratada como escandalosa, elemento erótico de las pasiones y también de las tragedias. La obra cumbre del expresionismo alemán, que aún se mantiene vigente y que ha dejado un ejemplo estético que ha recobrado nueva vida de la mano de directores como Tim Burton y Yorgos Lanthimos, que ven en su irregularidad el mejor escenario para plasmar la demencia romántica de sus personajes. Ese romanticismo ligero que hoy en día es conocido como gótico, emo o alterno, y que pretende alargar la figura para alargar la melancolía. Aunque claro, aquí todo se refiere a la forma y no se llega a tocar la profundidad en el carácter ni en la resolución de los eventos como sí lo hicieron los artistas del verdadero movimiento alemán. Una muestra del cine y del arte en general, base de muchas obras y punto de partida de toda una horda de melancólicos. Número 6. Nosferatu. Para completar la proeza del movimiento, que a pesar de atravesar dificultades económicas y morales, sacaba lo mejor de sus recursos, apareció esta obra artística y una de las más importantes de toda la historia. Frederick Wilhelm Murnau había iniciado su vida artística trabajando como ayudante de escena y producción, y ya había realizado un par de películas destacadas como La cabeza de llano, Satanás y El castillo encantado. En todas ya se distinguía su buen hacer, su mirada taciturna y el buen uso del lenguaje. Sus películas habían conseguido buena crítica y buen público, pero Murnau buscaba más, buscaba la obra cumbre que lo elevara al trono. Se encontró con el reciente publicado Drácula de Bram Stoker, que aún seguía de moda, y se enamoró de la historia del vampiro que buscaba a su amada entre recuerdos y paisajes nocturnos. Quiso adaptar la obra, pero la viuda de Bram Stoker no estaba de acuerdo con que un alemán dirigiera la pieza y se opuso completamente a que el estilo inglés fuera adaptado. En otros casos la cosa habría terminado allí, pero Murnau era tan terco y había puesto su mirada tan fija en el objetivo que decidió entonces, contra viento y marea, adaptar la obra con otros personajes, otros nombres y otro ambiente un poco alejado de esa atmósfera británica que tenía el libro. El resultado es este increíble Nosferatu, una de las obras cumbres del cine mudo y un ejemplo de cine, de verdadero cine, considerada por muchos la mejor película de terror de la historia. Asustó a todos, menos a la viuda de Bram Stoker, que hizo hasta lo imposible para quemar la mayor cantidad de copias de la película. Por fortuna, se salvaron los suficientes ejemplares para poder reunir una versión completa y dejarla para la eternidad. Nosferatu no solo es una de las mejores cintas del expresionismo, sino también del arte en general. Mítico su protagonista, Max Schreck, del que se llegó a creer que era un vampiro verdadero y se le tuvo por disuelto durante muchos años, aunque en realidad era un actor incomparable, muy amigo de Murnau. Y no solo eso, la película le dio el nombre y el prestigio que tanto buscaba al propio Murnau, que fue considerado uno de los cineastas más valiosos de su época y se le concedió el respaldo para nuevos proyectos que no decepcionaron. Durante los años 20, Murnau dirigió películas fundamentales como El último, Tartufo o Fausto, y luego,
Cuando vio que las cosas comenzaron a complicarse, se fue a Hollywood, en donde también dirigió grandes piezas clásicas como Amanecer, City Girl y Tabú. Recibió un Oscar a la calidad de su película Amanecer, pero por desgracia, al igual que con El amanecer violento que acabó con el vampiro, Murnau murió en Santa Mónica, California, en un accidente de tránsito. Tenía apenas 41 años y muchas películas por realizar. Número 5. Los Nibelungos. Pero no todas eran películas de terror, de seres sobrenaturales y de intenciones perdidas. También hubo espacio para la fantasía y para el espíritu de combate del pueblo abandonado. Después de la Primera Guerra Mundial, el ánimo no estaba en su mejor momento. Se buscó un proyecto que ayudara a recobrar lo mejor del pueblo alemán, que ayudara a compensar la derrota y volviera a llenar la esperanza y la fe en los corazones. Apareció un joven llamado Fritz Lang, que ya había realizado obras populares como Las Arañas, parte 1 y parte 2, la célebre Harakiri y la indispensable El Doctor Mabuse. Aquí, Fritz Lang se decantó por las leyendas nacionales para elevar el espíritu de su país. La epopeya se basa en el cantar de los Nibelungos y se divide en dos partes. La primera se llama La muerte de Sigfrido, el héroe germano que después de forjar la espada más poderosa del reino, vuelve a su castillo natal, pero luego de conocer a Crimilda, se embarca en una aventura amorosa que termina con su muerte. 6 meses más tarde de su estreno, en ese mismo 1924, se entregó la segunda parte, La venganza de Crimilda, en la que la enamorada, ahora acompañada por el rey Atila, enfrenta a los enemigos hasta saciarse por la muerte de Sigfrido. Una obra de casi 5 horas de duración conjunta, llena de escenarios espectaculares, escenas que se desarrollan como cualquier obra de hoy en día y un argumento en donde se hace presente la melancolía del pasado y el ansia por lo desconocido. Una de las obras imprescindibles que deberían verse por lo menos una vez en la vida, con una riqueza técnica invaluable y con una puesta en escena magnífica. Todo un hito histórico en la historia del arte. Número 4. El hombre de las figuras de cera. Para completar, y como si no fueran suficientes los títulos que mencionamos y el talento de las personas que los realizaron, aquí tenemos 2 leyendas vivas del cine mudo. En la dirección, Paul Leni, dramaturgo y director, célebre por dirigir luego en Hollywood 3 proyectos fundamentales: El legado tenebroso en 1927, El teatro siniestro y El hombre que ríe. Esta última protagonizada por su amigo y gran actor Conrad Veidt, en la que aparecía esta caracterización que inspiró a Bob Kane para crear el Guasón de Batman, ese personaje tan excéntrico como expresionista. Aquí los amigos se unen en una historia fantástica, clásico y base de muchas películas de terror de la Universal y de la Hammer, en donde un sujeto que trabaja en el circo revive a 3 personajes siniestros a través de sus escritos, casi como un poeta maldito que germina la vida en medio de sus pesares. De nuevo aparece el debate del hombre bueno que termina cometiendo errores, justificando su propia maldad y su propio descaro. Las fantasías del hombre comienzan a superar su realidad al punto que se convierten en el reflejo de sus tristes deseos. Una gran puesta en escena, pero sobre todo una gran puerta de salida que cruzó las fronteras y llamó la atención de productores y exhibidores extranjeros. De repente se cumplió el objetivo del cine alemán, de comenzar a conquistar las pantallas de todo el mundo, un deseo peligroso del que muchos huirían años después. Sin embargo, esta película demostró que se podían hacer grandes obras de interés común y con muy poca censura por parte del público extranjero. Se quedaron muchas obras destacadas por fuera. Sin embargo, el tema da para muchos videos más. Tenemos obras fundamentales y directores fundamentales,
como el caso de John May, que también fue uno de los directores más destacados de todo el expresionismo. También debemos destacar el trabajo de Max Reinbach, uno de los dramaturgos más importantes de toda Alemania y una de las piezas fundamentales del expresionismo como arte. Él fue uno de los impulsores de esas figuras tan irregulares que han hecho célebre al movimiento. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué otra gran película del expresionismo alemán en esta época de 1920 se quedó por fuera de la lista. Ahora sigamos con 3 de las obras cumbres de este movimiento. Número 3. Bajo la máscara del placer. En realidad, esta es una de las películas más lejanas al estilo escenográfico del expresionismo. Sin embargo, es un título valioso por 3 razones principales. La primera, por tener el espíritu de desasosiego, de desesperanza y de melancolía. La historia se centra en la realidad devastadora de muchos después de la Primera Guerra Mundial y del desastre económico y político que todo eso supuso. La segunda fue por la incursión del ícono llamado Greta Garbo, una mujer tan hermosa como enigmática, que puso su nombre en el diccionario como seña de elegancia y de distinción, de feminidad y de fortaleza, una leyenda que luego cruzaría el océano para convertirse en única. Y un tercer aspecto, la dirección de Georg Wilhelm Pabst, uno de los mejores cineastas alemanes de la historia, creador de obras completamente expresionistas como El Tesoro en el año 1924 y sobre todo La Caja de Pandora, esa mítica película que ha quedado para la historia. Esa mujer fatal capaz de conquistarlo todo a pesar de su alto costo. Pabst fue uno de los directores fundamentales de la preguerra, de ese periodo en donde Alemania se debatió entre lo correcto y lo pretencioso. Grandes títulos en su vida como La Comedia de la Vida, La Atlántida o Prisioneros de la Montaña le valieron un lugar de honor en la historia. Luego de ver la aparición del nacionalsocialismo y de sus brutales ambiciones, Pabst viajó a los Estados Unidos filmando un par de películas que se consideran clásicos, aunque su verdadero legado quedó en Francia, con películas como Salónica, El drama de Shanghái y una digna versión de Don Quijote. Número 2. Metrópolis. La cúspide del expresionismo del movimiento entero llegó en 1927 de la mano de Fritz Lang. Esta fue la película que lo definió todo y que terminó por catalogar la importancia del artista en tiempos convulsos. La historia de la clase acomodada y ligera contra el maquinismo impuesto de la clase trabajadora. La lucha entre los de arriba y sus visiones futuristas contra el mugre y el sacrificio de los de abajo. La lucha por el control de la opinión, de la razón y del sentido social. Las máquinas como instrumento de comportamiento, los medios como herramienta de control y la esperanza como un recuerdo vago. De todo eso se trata esta obra maravillosa, alabada desde su propio estreno. Fritz Lang se venía elaborando una reputación de genio y la conquistó por completo con esta película. Luego de todo esto, su carrera tomaría un aire de pureza con M, el vampiro de Düsseldorf, y La mujer en la luna. Sin embargo, su buen camino se vio algo truncado cuando el partido nazi le propuso dirigir la UFA, y el propio Goebbels, mano derecha de Hitler, le insinuó sus planes. Esto fue motivo suficiente para que el cineasta saliera casi corriendo de su Alemania natal, y después de muchos vaivenes llegaría a Hollywood, en donde sería reconocido como uno de los grandes, y en donde haría grandes aportes sobre todo al cine negro, con películas como Furia, Solo se vive una vez, Los verdugos también mueren, El ministro del miedo, La mujer del cuadro, Perversidad, El secreto tras la puerta y Más allá de la duda. El aporte de Fritz Lang con su Metrópolis fue fundamental no solo para el expresionismo en el cine y su ánimo de lucha,
sino también para una sociedad cada vez más dividida y azotada por el inconformismo y la desesperación. Metrópolis no es solo una película fantástica, futurista o de ciencia ficción, sino que es el manifiesto del hombre común que se siente consumido ante la industria, que se convierte en cifra, en número, en un don nadie, al que el sistema le quita su identidad y lo convierte en un utensilio de consumo. La poca fe es manipulada, su criterio es manipulado y el deseo de un mundo mejor se convierte en una triste y lejana ilusión. Sin duda, la obra cumbre de un director genial, al que dedicaremos un video en exclusiva muy pronto. Número 1. Vampire. No podíamos cerrar la lista sin incluir esta maravilla que prácticamente cerró el ciclo y lo convirtió en insuperable. El gran cineasta nómada Carl Theodor Dreyer, que era capaz de crear obras maestras por donde quiera que iba, realizó esta película en 1932. La historia de un joven que llega en busca de refugio a una casa, pero se encuentra con la terrible visión de una bruja desalmada, capaz de devorar a cualquiera de sus víctimas. Un Drácula opuesto, esta vez una mujer es la villana y la dueña del poder oculto del que ningún inocente puede escapar. Una gran despedida para el movimiento, para la corriente del expresionismo, sombras largas, personajes macabros y fantasías hechas pesadillas. Unas verdades sin control ni esperanza, el uso de un tono vacío como elemento de demostración del vacío social que se vivía en el mundo. Dreyer, ya célebre por películas como La Pasión de Juana de Arco, El amo de la casa, Érase una vez o La viuda del párroco, nos dejó esta película fundamental con una forma única e hipnótica. Una película que es el reflejo fiel del tiempo que vivió, de los monstruos que rodeaban el ambiente y del afán del artista por gritar, por soltarlo todo y por tratar de detener el fin del mundo. Aunque un par de años después, el fin del mundo llegaría y todo sería inevitable. El tema da para mucho, y mucho más si hablamos de la influencia y el alcance que tuvieron, tanto las películas como los directores. El primer movimiento artístico que el cine tuvo también se convirtió en el más trascendental, el que ha llevado sus ideas mucho más lejos y el que ha roto cualquier tipo de esquemas. Incluso hoy en día es tan importante como el día que comenzó. Como siempre los invitamos a ver estas obras, maravillosas y mucho más interesantes que algunas películas de hoy en día. En el próximo video estaremos hablando de la era dorada de Hollywood, otro de los grandes hitos del cine. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.